Amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a este espacio de televisión universitaria, espacio que se transmite desde el estudio 2 de esta institución, televisión universitaria, a través del satélite Morelos 1. Como siempre, nuestro agradecimiento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por brindarnos todas las facilidades para poder llegar hasta ustedes. Seguramente, si vieron, si sintonizaron con este programa hace 8 días, recordarán el tema que les habíamos a ustedes anunciado. Era Historia de la Medicina en México. Bien, pues por problemas que está fuera de nuestro alcance controlar, este tema desgraciadamente no va a poder ser transmitido el día de hoy como estaba programado, pero en su lugar vamos a ofrecerles a ustedes una retransmisión de un programa que consideramos también sumamente importante, que es el de anemia aplástica, en donde el doctor Romeo González Constance nos hizo el honor de participar con un grupo de especialistas que ustedes van a ver a continuación. Por este motivo, sean ustedes tan amables de recibir nuestras sinceras disculpas. Queremos también hacer de su conocimiento que a partir del próximo día 28 de noviembre, nuestra serie Alice Vivere, en busca de diversificar temas, vamos a tratar de exponer no solo estos relevantes e importantes temas médicos que hasta ahora les hemos ofrecido a todos ustedes, sino todos aquellos que tengan que ver con el mejoramiento de la calidad de vida. Entiéndase por esto que van a ser temas como ecología, vivienda, obviamente salud, temas que van a ayudarnos a todos nosotros a ampliar y a tratar un vasto horizonte de reflexión, y con el título justamente de calidad de vida. Se va a transmitir en el mismo horario y a través del satélite Morelos 1, ya lo dije a ustedes, a partir del día 28 de noviembre de este año 1991. De manera que no van a ser solamente temas médicos, sino todos estos que ya les he expuesto a ustedes. En breve, los centros receptores, instituciones, en fin, todas las instituciones médicas que hasta ahora nos han favorecido con su atención, van a recibir correspondencia de nuestra parte en Centro y Sudamérica, a fin de que en la medida en que nosotros vayamos avanzando y vaya nuestra serie a dar inicio, nos brinden ustedes, y esto es muy importante, sus opiniones en torno y acerca de la amplia temática de la calidad de vida que ahora les estamos proponiendo. De manera que esperamos que a vuelta de correo ustedes nos hagan llegar un formato que a nuestra vez les vamos a hacer llegar a todos ustedes. Bueno, esto llegará a la Universidad de San Carlos en Guatemala, al Sistema Universitario de Televisión, Canal 15 de Costa Rica, Universidad de El Salvador, Universidad Autónoma de Honduras, Universidad de Panamá, la Universidad de Antioquia, esto en Colombia, el Sindicato Médico del Uruguay, la Televisión Educativa de El Salvador, Videos de Nicaragua, y también, por supuesto, a las universidades y canales estatales de la República Mexicana, entre los que contamos a Campeche, Aguascalientes, Quintana Roo, Hermosillo, el canal de la Universidad del Estado de Sonora, Teleyucatán, Monterrey, Tabasco y Televisión Mexiquense, esto en el Estado de México, esto último. Bien, pues a todos ellos, a todos ustedes, estamos seguros, nuestra serie les va a seguir interesando como siempre. Veamos pues a continuación anemia aplástica. Y ustedes lo puedan recibir. El tema de hoy es anemia aplástica, y hoy es un día muy, muy especial, por un motivo en particular, pero hay otros motivos igualmente importantes. El primero de ellos es que nos honra con su presencia el doctor Romeo González Constance, que seguramente todos ustedes lo conocen, fue el primer o de los primeros conductores de este programa. Nos honra mucho tenerlo con nosotros, y además nos honra también el hecho de que vamos a compartir la conducción con el doctor González Constance. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado estar en este programa de aniversario. Nos honra de veras con su presencia. Ustedes saben, él es coordinador de la sección de investigación de hematología del Hospital General de México. Me voy a permitir presentar también al doctor Juan Collazo Jaloma.
Él es jefe de laboratorio de hematología del Hospital General de México. Doctor Collazo, muchas gracias por estar con nosotros. Se encuentra también a mi derecha, izquierda de ustedes en pantalla, a la doctora Victoria Eugenia Ferrer Argote. Ella es jefa de la Clínica de Aplasias Medulares del Hospital General de México. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y finalmente me permito presentar a todos ustedes a la doctora Araceli Plasencia Mota, médico adscrito al Servicio de Hematología del Hospital General de México, quien se encuentra a mi izquierda, derecha de pantalla. Para todos ustedes, ya que le agradecemos su presencia también para este tema que consideramos nosotros es sumamente especializado, y también por ello hemos querido invitar con muchísimo gusto al doctor González Constance. Bien, pues para dar inicio a este programa, cedo los micrófonos pues al doctor González Constance. Por favor, doctor. Muchas gracias, Mario. Yo estoy realmente muy emocionado porque, como usted lo acaba de mencionar, pues me tocó en fortuna. Desde la iniciación de esta serie de programas, y me retiré por ahí del número 62 o algo así, fueron del orden de 1 año y medio de trabajo que lo hice con mucho gusto, y compartí pues todas las vivencias de todo este maravilloso grupo de televisión universitaria. Entonces quiero dar mi reconocimiento, mi agradecimiento a todos ustedes que me hicieron el favor de invitarme. Me siento muy complacido, muy emocionado, pues en particular a Marcela, que es la productora de este programa y que lo ha sido durante tanto tiempo, por su amable invitación. Cuando ella me llamó, y una vez que se atenuó un poco la emoción esta que me embargó, pensé que el tema que ahora se comentará, se presentará, pues tiene un extraordinario interés para nuestro auditorio, para los médicos, para los estudiantes y para el público en general, porque en la hematología existen diferentes enfermedades cuya recia personalidad, muy mal ganada porque son enfermedades terribles, ¿verdad?, pues está bien consolidada, y prácticamente todo el mundo oye, sabe y entiende más o menos, dependiendo pues de quién se trate, pues lo que es una leucemia, lo que es un linfoma, etcétera. Sin embargo, esta patología, la anemia plástica, tiene ciertas características, primero de discreción, quizá porque era una entidad poco común en nuestro medio. Por ahí de la década de los 40, cuando, como yo siempre digo, se dio la indispensable necesidad, no es crítica, indispensable necesidad de, como yo he dicho siempre, de dedetizar la República Mexicana, con aquel afán muy legítimo y muy valedero de erradicar el paludismo en nuestro país. Entonces se inició a incrementar la frecuencia de esta enfermedad. Y es que, como ya se verá después a través de la plática en que las personas que esto saben y de esto estudian señalarán, pues son estas sustancias unas de tantas que son capaces de provocar un daño importante a la médula ósea. Fue muy lamentable, pero esta es una situación, puesto que simultáneamente se populariza, se generaliza más aún el empleo de los insecticidas y los pesticidas, que tienen potencialmente, por desgracia, esa capacidad, esa facultad de provocar este daño, obviamente ejerciéndolo sobre sujetos que poseen una cierta predisposición, de lo cual sin duda aquí también se platicará. Entonces, me pareció interesante, dada pues la frecuencia y su curso tan deplorable, que habitualmente termina con la vida de los pacientes, o sea que nos encontramos importantemente limitados para luchar en relación a la vida del enfermo. Sin embargo, las medidas que ya se verán, pues sirven en la mayoría de los casos, si no en todos, a propiciarles un mejor género de vida, aquel lapso que les corresponde vivirlo. De ahí pues que siento que este es un tema extremadamente interesante, y creo que para ya entrar al mismo y no seguir demorando estas palabras, pues a mí me parecería muy conveniente que la doctora Victoria Ferrer nos hiciera el favor de pues hacer un comentario en que comprenda la definición, el concepto de lo que es la anemia plástica, porque hay una gran variedad de síndromes de insuficiencia medular. ¿A qué se refiere esto de la anemia plástica en particular?
Pues en realidad, como lo menciona el maestro Romeo, dentro de esta gran variedad de síndromes de insuficiencia medular, es decir, de síndromes dentro de los cuales la médula por alguna razón no produce adecuadamente las células de la sangre, nosotros tenemos una entidad particular llamada la anemia plástica, en la cual consiste en una enfermedad realmente severa, generalmente de origen muy frecuentemente fatal, que va a consistir en la sustitución en estos sujetos precisamente con cierto grado de predisposición. Se va a sustituir el tejido hematopoyético normal de por grasa. Esto obviamente va a conllevar el que más adelante esto se traduzca en una pancitopenia periférica, que a su vez va a producir clínicamente un cuadro que está caracterizado por anemia, por hemorragias y por infecciones frecuentemente importantes y que pueden conducir a la muerte del paciente en diferentes momentos de la enfermedad. Entonces creo que esto básicamente engloba lo que es el concepto de la anemia plástica como tal. Esto es. Doctor Collazo, para abundar sobre el tema de la anemia plástica, ¿cuál es su etiología y qué factores podrían influir en su prevalencia en nuestro país? Ya el doctor González Constance nos habló, bueno, de esa campaña de dedetización que hubo necesidad de hacer para acabar con el mosquito Anófeles, que era el que provocaba esta enfermedad del paludismo, pero bueno, se trajo otra, que fue lo del DDT. Ahora, ¿qué otros factores puede haber dentro de nuestro medio? Y estos chicos también, por ejemplo, que inhalan tanto tiner y se drogan, alguno de ellos se me ocurrió ahorita mencionarlo. ¿Nos podría usted hablar al respecto? Sí, mire usted, en la etiología de la anemia plástica se han invocado agentes biológicos, agentes químicos y agentes físicos. En orden de importancia, los agentes químicos más frecuentemente relacionados con la producción de anemia plástica en un sujeto, en nuestro medio es el DDT, como ya se mencionó, derivados del benzol, como el tiner, medicamentos como las pirazolonas, analgésicos que están al alcance de todos nosotros y que a veces los ingerimos sin control. El ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico está dentro de la lista de medicamentos que potencialmente pueden provocar anemia plástica, algunos hipoglucemiantes orales como la tolbutamida, de manera que factores químicos en nuestro medio los tenemos al alcance, y el más frecuentemente relacionados son insecticidas del tipo de DDT, y ahora por accidente, por placer, la inhalación de tiner también tiene un papel importante. De los agentes físicos, las radiaciones ionizantes. El exponerse a radiaciones accidental o terapéuticamente, o bien ocupacionalmente, como las personas que trabajan en el campo médico expuestos a ellas, potencialmente también pueden ser o padecer anemia plástica. Y de los factores biológicos, el virus de la hepatitis no A no B está relacionado con anemia plástica. En la actualidad hay artículos que hablan de parvovirus, ya relacionados con aplasia pura de serie roja, que afecta a los eritrocitos básicamente y a los precursores de ellos en la médula ósea, pero que también puede llegar a dar anemia plástica. La tuberculosis, que diseminada puede ingresar, por así decirlo, a la médula ósea y también provocar anemia plástica. La salmonelosis también es otro de los agentes etiológicos. Uno podría preguntarse si nosotros, todos los que estamos aquí en el estudio, alguna vez hemos padecido hepatitis o hemos ingerido algún medicamento como pirazolonas o acetilsalicílico, o alguna vez nos han sometido a una serie de radiografías, o por placer o accidente hemos inhalado tiner en alguna ocasión. ¿Por qué nosotros no hemos padecido anemia plástica? ¿O por qué un miembro de una familia de campesinos expuestos al insecticida que utilizan en el campo, por qué solamente 1 de 10 hace anemia plástica? Para tratar de explicar por qué unos sí y unos no, pues se habla de idiosincrasia del padecimiento. Se nace con esa predisposición, con un terreno propicio para que en contacto con ese agente etiológico se desarrolle la enfermedad. Se habla de una alteración genética. Ahora se habla del cromosoma 5, en el cual se encuentran alteraciones relacionadas con anemia plástica. O bien
Lo que ha ganado más fuerza en la actualidad por los avances en el terreno inmunológico es que sea una alteración inmunológica. La doctora Ferrer, que es la responsable de la clínica de anemia plástica en el hospital, estudiando el perfil inmunológico de los pacientes con anemia plástica, encuentra que la mitad de ellos tienen alterada su inmunidad celular. De manera que un campo inmunológico alterado también parece ser la causa de anemia plástica. Y el daño puede estar en la célula madre, pero puede estar en la célula madre del tejido hematopoyético, pero puede estar también en el terreno medular, que la semilla sea normal, pero que el terreno esté alterado y esa semilla no tenga donde fructificar. De manera que esto es importante considerarlo. En nuestro medio, el cloranfenicol es poco frecuente que provoque anemia plástica. Nosotros en realidad no hemos visto pacientes de anemia plástica por cloranfenicol, pero en otros países como Estados Unidos, en Europa, es uno de los principales factores que conducen al paciente con anemia plástica. La variabilidad biológica de cada uno de nosotros nos permite entender por qué en unos países son frecuentes unos agentes etiológicos como el cloranfenicol, que a nosotros no nos hacen daño, y como en México insecticidas como el DDT o solventes como el tiner o medicamentos como las pirazolonas sí provocan anemia plástica en nuestra población. Es la variabilidad biológica de cada uno de nosotros. Hay algo que me llamó la atención, doctor Collazo, perdón que insiste, pero usted mencionó una enfermedad que yo tenía entendido era inocua para el ser humano, que es una enfermedad propia de los animales, de los perros, el parvovirus. ¿Esto es nuevo o...? Mire, es relativamente nuevo. En la génesis de anemia plástica siempre se ha invocado un factor etiológico viral. Y esto es porque pacientes, por ejemplo, con hepatitis, meses después de haber padecido su padecimiento hepático, presentan datos clínicos que hacen pensar en anemia plástica. Y ahora artículos recientes hablan de un parvovirus aislado en cultivos celulares en pacientes con anemia plástica o con aplasia pura de serie roja, de manera que la etiología viral en la actualidad está ganando otra vez fuerza en la etiología de este padecimiento en particular. Muchísimas gracias, doctor. Caramba, ahora sí, como dicen, me cambió el mandado. ¿Por qué? Porque yo estaba preparando un comentario para nuestro amable público y para ustedes, en el sentido de que los médicos tenemos una serie de defectos que compartimos con el género humano, natural y lógicamente, pero además tenemos cosas muy particulares. Una de ellas es lo que nosotros le tratamos y le decimos como, una deformación de tipo profesional, ¿verdad? Y es que, nada más que me quitó la palabra Juan, porque sí tocó algunos de los puntos en relación a la génesis, porque generalmente lo que nos preocupa, y es comprensible, es qué cosa causa la enfermedad, y sobre eso dedicamos gran esfuerzo en pensamiento, en investigaciones, en estudios, pero luego que identificamos 4 o 5 diferentes y variados factores, como es el caso para la anemia plástica, como lo es para una neoplasia maligna, y luego los enmarcamos como agentes inductores, y allá nos vamos a enredar cómo es que ese agente inductor provocó el daño, o sea, cuál es la patogénesis de esta enfermedad. Él ya mencionó algunos hechos fundamentales en lo que acaba de comentar, pero me parecería muy interesante si la doctora Araceli Plasencia nos hace un comentario más específico y un poco más amplio de lo que el doctor Collazo nos ha comentado. ¿Cuál es la génesis de esta patología? Bien, doctor. Bueno, esto es algo, creo que uno de los puntos medulares del tema de anemia plástica, porque precisamente en función de la etiopatogenia es como los nuevos tratamientos ahora han sido implementados y se ha observado en los últimos años que una enfermedad que era fatal en un altísimo porcentaje de los pacientes en un término relativamente corto, pues se ha modificado ese concepto, ¿no? El paciente con anemia plástica puede ser curado en base a estos hallazgos. Desde el punto de vista fisiopatológico e incluso etiopatogénico, lo que comentaba Juan es el punto importante. Hay una diversidad de agentes físicos, biológicos y químicos que pueden producir la anemia plástica, pero lo hacen probablemente a través de la inducción de una sustancia que está bloqueando la hematopoiesis. De hecho, hay una serie de experimentos muy interesantes que empezaron con el doctor Camita y otros investigadores que son de los más serios en relación a la anemia plástica, en donde se ha visto que
nosotros sabemos que la médula ósea es una estructura anatómica y funcional que tiene que tener ciertas relaciones entre sí. A una de esas relaciones se le llama el microambiente, lo que sostiene a la médula ósea, al tejido hematopoyético completo. Y otros son las células que le dan origen a cada una de las líneas celulares que van a componer el tejido sanguíneo o el tejido hematopoyético. Hay una perfecta relación entre cada una de estas células. Ellas se coordinan tanto en su presencia física como en su presencia fisiológica y producen una serie de sustancias ellas mismas que estimulan y al mismo tiempo regulan la producción hematopoyética. Si esta estimulación es anormal o la célula que se encarga de reproducir a las células está anormalmente o está defectuosa, esta proliferación normal no se lleva a cabo. Y si existen esas sustancias que son producidas a la vez por esas mismas células, básicamente por células linfoides y otras de ellas, que regulan el crecimiento y este crecimiento o esta estimulación es anormal, también ocurre una disfunción tanto en la proliferación como en la diferenciación de las células. En el caso de la anemia plástica se han observado perfectamente, se han hecho experimentos en donde se toman cultivos de células de un sujeto que son expuestos al sobrenadante básicamente de células linfoides que son capaces de inhibir el crecimiento de las células de los sujetos, de un sujeto normal, el suero de un paciente que tiene anemia plástica. Entonces se han indicado pues que probablemente o la célula tallo, la célula madre hematopoyética, tiene un defecto que la hace ser poco proliferativa, o que bien hay una sustancia que es capaz de inhibir esta proliferación, y todo está condicionado por estos agentes que el doctor Collazo mencionaba, ¿no? Básicamente. Muy bien, pues muchas gracias por este comentario. Creo que esto integra satisfactoriamente y siento, Mario, que es el momento en que pasáramos a ver el video cápsula que se tiene preparado sobre este tema. Sí. Así que podríamos... Doctor, pero tenemos ahora aquí una duda de carácter técnico de producción. Resulta que tenemos ahorita unos 20 minutos. Esta cápsula tiene una duración de 15 minutos. Si nosotros la ponemos ahora completa, regresaríamos al 20 más o menos, faltando 20 minutos, y no sé si usted considere que sea tiempo suficiente para abordar o que pase un fragmento de la cápsula y usted nos dice en qué momento regresamos y retomamos el asunto. O va completo, como usted lo considere mejor, doctor. Siento que podría ser el momento oportuno por una razón, ya que los otros comentarios que esperamos nos hagan los doctores, esto va a ser reforzar lo que la cápsula nos muestre, esto es para ilustrar esta presentación a nuestro amable público, ¿verdad? Muy bien, de acuerdo, doctor. Bueno, pues vamos a ver entonces esta cápsula precisamente sobre anemia aplástica, de manera de brindarle a usted más elementos que aquí o se han mencionado o se van a mencionar para reforzarse. Veámosla pues. La anemia plástica es un padecimiento grave de evolución frecuentemente fatal, caracterizado por la sustitución del tejido hematopoyético normal por grasa. La pancitopenia resultante conduce a la aparición de un síndrome anémico generalmente severo, hemorragias a distintos niveles e infecciones frecuentes. Aunque la enfermedad es en general adquirida, puede asociarse a alteraciones cromosómicas y anomalías congénitas como en la anemia de Fanconi. Este tipo de aplasia es mucho más rara que la adquirida. Clásicamente, se ha involucrado en su etiopatogenia un daño a la célula madre y al microambiente por agentes físicos, químicos o biológicos, actuando frecuentemente sobre un terreno de predisposición genética mal definido. Así, mientras la aplasia producida por radiaciones ionizantes o quimioterapia citorreductora es dosis dependiente en cuanto a su severidad y duración, la secundaria a fármacos y otros químicos de uso diario o algunas infecciones que no suelen dejar secuelas hematológicas en quienes las padecen, dañan de modo impredecible la médula de algunos individuos, produciéndoles una anemia aplástica. En este segundo grupo, cabe recordar medicamentos como el cloranfenicol, la fenilbutazona o el ácido acetilsalicílico.
solventes orgánicos derivados del benceno como el tímer o insecticidas como el DDT, compañeros circunstanciales de millones de personas que, sin embargo, no por ello, llegan a padecer una anemia. Entran también en este grupo las aplasias asociadas a infecciones, ya sea por virus como los de la hepatitis o el del Epstein-Barr, o bacterianas como la tuberculosis y las aplasias asociadas a procesos fisiológicos como el embarazo. Hay que descartar en todo caso de anemia aplástica una enfermedad clonal del tipo de la hemoglobinuria paroxística nocturna, que suele complicarse con crisis aplásticas y que en ocasiones, pese a tener fuertes bases clínicas para sospecharla, nos resulta imposible de demostrar a veces por periodos hasta de años. Pese a la larga lista de agentes potencialmente mielotóxicos descritos anteriormente, aproximadamente la mitad de los pacientes carecen de antecedentes de exposición a alguno de ellos, hablándose entonces de una anemia aplástica idiopática. Obviamente, con el tiempo, este rubro deberá desaparecer, en la medida en que se vayan detectando causas menos aparentes. Tal es el caso del aislamiento hace apenas unos años de partículas de parvovirus, un virus aparentemente no patógeno para la especie humana, de las células en cultivo de médula ósea de pacientes con drepanocitosis, una anemia hemolítica hereditaria que se encontraban en crisis aplástica. Por otro lado, las exposiciones a los agentes potencialmente mielotóxicos pueden pasar desapercibidas o ser olvidadas por los pacientes, sin que por ello hayan dejado de existir y producir su efecto desencadenante del padecimiento en un momento dado. En lo que respecta a los mecanismos de acción, ya hemos mencionado que la aplasia se considera secundaria a un daño a la célula madre o al microambiente. Fácil de explicar cuando el agente causal es un citotóxico conocido como lo son las radiaciones ionizantes o la quimioterapia citorreductora administradas en dosis suficientes. Sin embargo, cuando se trata de una respuesta de idiosincrasia a un mielotóxico potencial, la lesión a la célula pluripotencial o a las del microambiente es más difícil de explicar y obedece probablemente a la conjunción de dos o más factores que la propician. Así, se ha propuesto la existencia de poblaciones particularmente vulnerables a la acción de dosis bajas de agentes químicos o radiaciones. Sujetos portadores de estigmas como el ser heterocigotos para el gen de la anemia de Fanconi. Se ha propuesto también que la célula madre en entidades como la hemoglobinuria paroxística nocturna, que suele asociarse a la anemia aplástica, pudiera suprimir la proliferación de la célula madre normal, como sucede en los síndromes mielodisplásicos con hipoplasia medular, en los que las células con alteraciones cromosómicas parecen inhibir la proliferación de las células normales. También se ha propuesto la existencia de mecanismos de naturaleza inmunológica en algunos casos de anemia aplástica. Esta hipótesis se basa en la observación de la recuperación de la médula ósea en pacientes sometidos a tratamiento inmunosupresor con ciclofosfamida o globulina antitimocítica, a la inhibición de desarrollo de cultivos de médula ósea de sujetos normales en presencia de linfocitos de enfermos aplásicos, y a la demostración de anticuerpos que inhiben la hematopoiesis. Cabe mencionar que aproximadamente la mitad de los pacientes aplásicos que asisten al servicio de hematología del Hospital General de México muestran datos de alteración de la respuesta inmunocelular con disminución de los linfocitos T, cooperadores, y predominio de los supresores. Por esta razón, suponemos que este último mecanismo juega un papel importante en la producción de la anemia aplástica en nuestro medio. La enfermedad se caracteriza por la presencia de síndrome anémico, hemorragias e infecciones. El síndrome anémico, de instalación habitualmente insidiosa, suele ser severo al momento del diagnóstico. Las hemorragias son generalmente mucocutáneas
y con menor frecuencia, pero mayor morbimortalidad, se presentan en otros niveles como el sistema nervioso central, tubo digestivo y el aparato genitourinario. Las infecciones, no siempre presentes desde el inicio, hacen eventualmente su aparición a cualquier nivel. Las complicaciones, tanto hemorrágicas como infecciosas, se presentan con frecuencia, sobre todo en la forma severa de la enfermedad, y son de difícil control, pudiendo en cualquier momento condicionar la muerte del paciente. Como datos negativos importantes tenemos la ausencia de fiebre, crecimientos ganglionares y hepato o esplenomegalia no explicables por otra causa. La biometría hemática confirma la sospecha clínica de una pancitopenia. Aunque la anemia se describe clásicamente como normocítica normocrómica, puede encontrarse anisocitosis con macrocitos, anisocromia, poiquilocitosis y en raras ocasiones escasos normoblastos circulantes. Estos hallazgos obligan, sin embargo, a descartar una anemia hemolítica asociada, siendo la más frecuente la hemoglobinuria paroxística nocturna, aunque puede haber otras como la esterocitosis hereditaria, que cursan eventualmente con crisis aplásicas. La cifra de reticulocitos se encuentra también baja. La leucopenia es en general a expensas de los granulocitos, que están habitualmente muy reducidos, con una linfocitosis relativa. La trombocitopenia suele ser severa. La presencia de blastos o células extrañas a la sangre debe hacer sospechar otro diagnóstico. El aspirado de la médula ósea muestra abundante grasa, escaso tejido hematopoyético, en ocasiones con focos de hematopoiesis residual, linfocitosis relativa y depresión marcada del resto de las series. Se observa con frecuencia un incremento en el número de células plasmáticas y llama la atención la presencia de basófilos tisulares. No debe haber exceso de blastos ni células extrañas a la médula. La biopsia de la médula confirma la hipocelularidad y el reemplazo por grasa del tejido hematopoyético, permitiendo apreciar de un modo más confiable la celularidad residual. Entre otros datos interesantes de laboratorio, tenemos el hierro sérico, que se encuentra generalmente normal o elevado, con capacidad de fijación mínima e índice de saturación elevado. Esta saturación se refleja igualmente en los depósitos tisulares y aumenta progresivamente con las transfusiones que suelen requerir los pacientes. Otro hallazgo frecuente es la presencia de alteración leve de las pruebas de funcionamiento hepático en pacientes sin antecedentes de hepatitis. El diagnóstico se sustenta en primer lugar con una historia clínica sugestiva de la enfermedad, consignando la eventual existencia de antecedentes de exposición a sustancias potencialmente mielotóxicas o de infecciones que pudieran asociarse con el desarrollo de la aplasia. El diagnóstico final reposa, sin embargo, en los datos de laboratorio que deberán confirmar la existencia tanto de la pancitopenia periférica como de la hipocelularidad de la médula, determinada por aspirado y biopsia de dos sitios anatómicos distintos. La anemia aplástica severa se caracteriza por hipocelularidad por biopsia inferior a 25% y al menos dos de los siguientes datos de la sangre periférica: granulocitos de menos de 0.5 por 10 a la novena, plaquetas de menos de 20 por 10 a la novena y reticulocitos corregidos de menos de 1.0%. En cuanto al diagnóstico diferencial, los estudios de médula ósea permiten descartar la leucemia aguda, la invasión de la médula por células extrañas al tejido hematopoyético y la mielofibrosis. En ocasiones, sin embargo, es difícil establecer el diagnóstico diferencial con un síndrome disenopoyético, para lo cual pueden ayudarnos la tinción de Paz, la búsqueda de sideroblastos y de alteraciones cromosómicas en la médula ósea. Siempre hay que descartar la coexistencia de una hemoglobinuria paroxística nocturna. Pese al notable avance que ha habido tanto en el tratamiento de fondo como en las medidas de apoyo de la enfermedad, el pronóstico sigue siendo sombrío para la mayoría de los pacientes con una anemia aplástica severa. La sobrevida media es de 3 a 6 meses.
El tratamiento que actualmente reporta mejores resultados con un elevado índice de sobrevida a largo plazo es el trasplante de médula ósea, al que tiene acceso una pequeñísima proporción de la población afectada. Y aún entre ellos hay que contemplar a los que rechazan el injerto o sucumben víctimas de una enfermedad de injerto contrahuésped. Por otro lado, no todos los enfermos que logran una mejoría con los diversos tratamientos propuestos hasta la fecha integran una remisión completa, siendo las recuperaciones frecuentemente parciales y transitorias, con una calidad de vida muy dudosa y muerte eventual por complicaciones inherentes a la enfermedad o al tratamiento. Sin embargo, el hecho de que se tengan ya sobrevivientes libres de enfermedad a largo plazo permite abrigar esperanzas de que, optimizando las medidas terapéuticas actuales y persistiendo en la búsqueda de tratamientos más adecuados y accesibles, se puede mejorar notablemente el pronóstico actual de la enfermedad. El tratamiento de la anemia aplástica debe ser integral, dada la severidad con que suele manifestarse la enfermedad y el peligro de que el paciente fallezca en cualquier momento a causa de las complicaciones tanto hemorrágicas como infecciosas que constantemente se presentan. Durante muchos años el único tratamiento de fondo que hubo fue a base de derivados androgénicos con los que el índice de remisiones no llega al 25%. Sin embargo, es un hecho de que hay pacientes que integran una remisión completa con este tipo de terapia, cuyo componente más utilizado es la oximetolona, y algunos de ellos necesitan para seguir en remisión dosis a veces mínimas pero sostenidas del medicamento. Actualmente se reconoce como tratamiento de elección el trasplante de médula ósea para los pacientes de menos de 30 años que cuenten con un donador histocompatible. La medida no está, sin embargo, exenta de riesgos y frecuentemente es imposible conseguir el donador. Por otro lado, su costo es tan elevado que pocos pacientes pueden sufragarlo. En México hay ya algunas instituciones que lo están intentando. Sin embargo, la experiencia es aún insuficiente para valorar los resultados obtenidos con la aplicación de este método en nuestro medio. Otros medicamentos utilizados en el tratamiento de la anemia aplástica incluyen la globulina antitimocítica y otros inmunosupresores como la ciclosporina A y la metilprednisolona. En el Servicio de Hematología del Hospital General de México se han obtenido algunas remisiones con un inmunomodulador, el factor de transferencia, prácticamente desprovisto de efectos colaterales, que actualmente es objeto de un estudio prospectivo para evaluar su eficacia en un grupo mayor de enfermos. Finalmente, cabe recordar la importancia de las medidas de sostén, tanto profilácticas como terapéuticas, que son de vital importancia en el resultado final del tratamiento. Medidas higiénicas, transfusión de las fracciones de sangre que el enfermo vaya requiriendo, antibiótico-terapia adecuada y, tan importante como todas las anteriores, el apoyo psicológico constante al enfermo, particularmente durante los periodos de complicaciones severas. Bien, queremos agradecer dos llamadas telefónicas que acabamos de recibir aquí en el programa Alice Vivere. La primera de ellas corresponde a la doctora Carmen Asensio. Muchas gracias por llamar. Ella habló para felicitar a las autoridades de la UNAM y a TV UNAM y al programa. La señora Eleonora Rueles y familia felicitan también al programa y a la UNAM por este tipo de emisiones. Gracias a ustedes también que nos están llamando por teléfono. Va a seguir apareciendo en sus pantallas el número telefónico al que ustedes pueden llamar para dar opiniones, para plantear dudas, para hacer algunas preguntas que ustedes deseen hacerles llegar a los doctores. Recuerden, el tema de hoy es anemia aplástica y contamos con la presencia del doctor Romeo González Constance, también como conductor de este programa. Bueno, vamos ahora a continuar con la doctora Ferrer. Doctora, hay muchas cosas que creo ahora en la cápsula que acabamos de ver se plantearon, se dijeron respecto de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Lo mismo el doctor Romeo ya nos había anticipado algunas de estas manifestaciones. Ahora yo quisiera plantearle a usted dos cosas. Una, si hay algún tipo de manifestaciones clínicas que usted considere oportuno señalar, ahora que no hayan sido mencionadas tal vez en la cápsula o no de manera suficiente, esto por un lado. Y la otra, si esta enfermedad que se dice es adquirida, bueno, ¿es contagiosa también?
Estas dos preguntas. Pues en realidad yo creo que sobre la primera valdría la pena recordar nada más que, puesto que la instalación del padecimiento es bastante insidiosa, entonces estas personas llegan a nosotros con unos datos de anemia importantísima, sin embargo llegan frecuentemente por su propio pie. Esto es porque han tenido generalmente un tiempo adecuado para que se vayan habituando a vivir en la pobreza de eritrocitos sobre todo, y entonces eso nos permite que el paciente pues no manifieste realmente un síndrome anémico acorde a la importancia real de la anemia que él presenta. Por lo demás, pues vale la pena recordar la importancia de las complicaciones, en el sentido de que, si bien es cierto que la mayoría de las hemorragias son de tipo mucocutáneo, lo cual las hace, son hemorragias petequiales, en las que vamos a encontrar equimosis, gingivorragias, epistaxis. Todo esto realmente es impactante. Sin embargo, rara vez conduce al paciente a la muerte. Entonces es importante esto, porque junto a esto, como ya se mencionaba antes, tenemos las otras hemorragias que son más larvadas, que cuestan un poquito más trabajo a veces de encontrar, y que sin embargo son las que sí van a poner al paciente en peligro de muerte, como son las del sistema nervioso central sobre todo, y las del tubo digestivo. Entonces esto valdría la pena señalarlo. En cuanto a lo que usted mencionaba, de que si se ha hablado de que la enfermedad es probablemente contagiosa, si ella en sí es contagiosa, nosotros tenemos realmente la experiencia con un manejo cotidiano de todo un grupo de pacientes, tanto internados como externos, y en lo que se describe en la literatura, se sabe que la enfermedad en sí no es contagiosa. El sujeto ha sido dañado por una infección que probablemente se encuentra todavía en ese momento, o sea, en ese momento podemos tal vez encontrar al virus ahí. Sin embargo, salvo raras ocasiones en las que, por ejemplo, nos enfrentáramos a una aplasia posthepatítica, podríamos entonces, o más bien tendríamos la obligación de sí tener cuidados, porque en ese caso podríamos eventualmente contraer la infección de la hepatitis, lo cual no quiere decir que esto nos vaya a producir una aplasia, porque ya mencionábamos que la mayoría de los pacientes que con una aplasia en realidad tienen como agente etiológico agentes con que están en contacto con el grueso de la población, sin que suceda nada, ¿verdad? Claro. Entonces es muy importante no tenerle miedo a las infecciones porque vayan a producir aplasia. Hay que cuidarse de las infecciones sencillamente para no contraer una infección extra uno en un momento dado, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, doctora Feliz. En función de que el tiempo nos apura ya, y puesto que la cápsula fue muy completa en lo que se expresaba, yo le pediría a la doctora Plasencia que nos hiciera unos comentarios breves y sustanciosos en relación a cómo se establece el diagnóstico de esta enfermedad. Muy bien, doctor. Brevemente, en la cápsula creo que se hizo una buena explicación en relación a cuáles serían los métodos diagnósticos. Como en todos los enfermos, lo que más importa es el cuadro clínico, las características clínicas. Es decir, una buena historia clínica. Una buena historia clínica, sobre todo tratando de encontrar los antecedentes que pudieran haber disparado la anemia plástica o ser causa de ella. ¿Y más o menos en qué porcentaje de casos se logra identificar el agente inductor de esta enfermedad? En alrededor del 50% de los casos. Sí, en el 50% se quedan como idiopáticas, ¿no? De etiología desconocida. Perfecto. ¿Y luego? Ya que uno sospecha la enfermedad hematológica, debe de tomarle una buena biometría hemática que incluya desde una cuenta de eritrocitos con todos los índices eritrocitarios, una cuenta de reticulocitos que es básico para el diagnóstico, una buena cuenta de leucocitos con una diferencial y cuenta de plaquetas para que observemos la pancitopenia, en donde está incluida la reticulocitopenia. El segundo paso el tercer paso es tomar un aspirado de la médula ósea para contemplar la depresión de la celularidad, en la que además vamos a encontrar una linfocitosis sustituyendo al tejido granulocitario normal y depresión de toda la serie.
Y el estudio que no se puede pasar por alto, que siempre debe hacerse, porque si no los pacientes están mal estudiados, es la biopsia de la médula ósea. Porque además la biopsia de la médula ósea se toma como factor pronóstico en el paciente en particular. La celularidad disminuida de la médula debe ser valorada en una biopsia de la médula ósea y preferentemente de 2 sitios diferentes. Esto sería pues el contexto, ¿no?, del diagnóstico. Usted nos platicó hace un momento lo del microambiente como un elemento fundamental para establecer el criterio y explicarnos el por qué ocurre este daño a la médula ósea. ¿Existe alguna forma de identificarlo o todavía no? Sí, el microambiente pues se refiere a todo el sustrato que sostiene a la médula ósea. Es decir, la biopsia de la médula nos va a hablar al respecto. Nos va a hablar al respecto, porque va a identificarnos el estroma reticular, nos va a identificar las células linfoides, nos va a identificar la relación exacta, porque es un tejido el que se está biopsiando, no es un aspirado como el que estamos obteniendo, que puede ser falseado, ¿no? Entonces nos va a hablar sobre el medio ambiente, vamos a verlo objetivamente, ¿no? Muchas gracias, Mario. Bien, pues la doctora Plasencia y usted, doctor González, ya abordaron parte de la pregunta que yo le quisiera ahora plantear al doctor Collazo, y que es precisamente la que se refiere a la importancia del estudio de la médula ósea, y como nos decía la doctora Plasencia, ya nos lo ha señalado, pero algunos otros elementos, doctor Collazo, que usted pueda agregar, que nos pudiera ampliar. Mire, el estudio de la médula ósea es imprescindible en un paciente con anemia plástica o en el que se sospecha anemia plástica, porque nosotros manejamos un concepto llamado síndrome de insuficiencia medular, donde comprende una serie de condiciones que pueden llevar a un paciente a anemia plástica. Pero en ese síndrome de insuficiencia medular está el paciente que recibe quimioterapia, el paciente que recibe radioterapia, el paciente que padece una leucemia aguda o crónica, el paciente que padece un linfoma que ha infiltrado la médula del hueso, que tiene un cáncer no hematológico que ha dado metástasis a la médula, infecciones, y todas estas patologías o condiciones pueden semejar una anemia plástica sin serlo. La anemia plástica forma parte del síndrome de insuficiencia medular, pero no todo síndrome de insuficiencia medular es anemia plástica. De manera que hay condiciones donde el paciente tiene anemia, tiene hemorragias, tiene infecciones, tiene pancitopenia periférica, como lo mencionaba la doctora Plasencia, pero el estudio de médula ósea es indispensable para el diagnóstico diferencial con todas esas condiciones que en un momento dado puedan semejar anemia plástica sin serlo. Y la aspiración nos guía en la depresión de las series, en la presencia de abundante grasa, y después la biopsia de hueso, el patólogo nos dirá el porcentaje o la relación entre grasas células para poder hacer el diagnóstico definitivo de anemia plástica. No es lo mismo etiquetar a un paciente o diagnosticar a un paciente como anemia plástica propiamente dicha que como un síndrome de insuficiencia medular secundario a deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, o un síndrome de insuficiencia medular secundario a una leucemia aguda o a un linfoma que se ha metido a la médula del hueso, que son condiciones potencialmente reversibles, pero que la anemia plástica, como mencionaba la doctora Ferrer en la definición de este padecimiento, es la sustitución irreversible de la médula ósea por grasa. De manera que la médula es un estudio imprescindible, y esto nos lleva a que este tipo de pacientes deben ser vistos por el especialista para que su estudio sea conducido y el diagnóstico sea el adecuado. Esto es. Bien, pues muchas gracias, doctor Collazo. Bueno, este planteamiento que nos hace el doctor Collazo nos obliga a ver si la doctora Araceli Plasencia nos ayuda. Es evidente la necesidad de comentar el diagnóstico diferencial de esta patología, enfatizar algunos aspectos. Muy bien. Hay una serie de patologías con las que se puede y se debe hacer el diagnóstico diferencial, pero digamos que hay algunas que están a la cabeza en esta circunstancia. Todo paciente que tiene aplasia medular o que es diagnosticado como aplasia medular, en todo paciente debe ser descartada una entidad que aparentemente no tiene nada que ver con esta patología, que es la hemoglobinura paroxística nocturna. Esta entidad se sabe que es una anemia hemolítica adquirida de naturaleza desconocida.
y en algunas fases de la enfermedad, por meses o por años, puede comportarse clínicamente y biológicamente desde el punto de vista de la sangre periférica de la médula ósea como una anemia plástica. Las otras entidades que obligan al diagnóstico diferencial son los síndromes glicemipoyéticos, en donde ocurre una pancitopenia periférica, pero paradójicamente la médula ósea es muy rica e incluso es hipercelular. El problema es que las células no salen a la sangre periférica, mueren dentro de la médula y producen un síndrome de insuficiencia medular con médula ósea rica. Los otros diagnósticos diferenciales, ya los mencionó el doctor Collazo, pueden ser una leucemia aguda que no necesariamente tiene leucocitos altos, sino que puede tener leucocitos bajos y el resto de los hallazgos indistinguibles de una aplasia, y el diagnóstico se va a establecer a través del estudio de la médula ósea. Y todo el resto de patologías que se mencionaron, carcinomas que infiltran la médula, etcétera. Pero básicamente serían esas tres entidades. Muchas gracias. Bien, ahora, ¿qué importancia, el doctor Collazo, tienen las medidas generales en la evolución de los pacientes? Bueno, es un aspecto muy importante que nosotros consideramos al ingreso de un paciente con anemia plástica al hospital. Ya se mencionaba que el cuadro clínico está dominado por síndrome anémico en el 100% de los pacientes, por hemorragias y por infecciones. Y esto es explicable porque tanto la serie roja como la serie granulocítica como la serie megacariocítica en médula están disminuidos. Ese reflejo se está viendo en las condiciones clínicas del paciente. Entonces nosotros decidimos ingresar a un paciente con esta enfermedad y mientras completamos el estudio para llegar al diagnóstico definitivo, nosotros debemos dar una terapia de apoyo para mejorar la calidad de vida de ese paciente que va al hospital en busca de salud. Y entonces mejoramos su hipoxia con transfusión de glóbulos rojos, paquete globular, mejoramos sus hemorragias con transfusión de concentrados plaquetarios hasta el cese de las mismas, y se instala un esquema antibiótico para los procesos infecciosos con los cuales haya ingresado el paciente. Se le da tratamiento integral, se le ve su estado de hidratación, sus electrolitos, y de esta manera, al darle calidad de vida al paciente y al mejorar sus condiciones de ingreso, nos da tiempo para completar el estudio clínico del paciente, para completar el estudio de laboratorio y gabinete y tener una imagen global del paciente al cual estamos tratando. De manera que el tratamiento inicial de sostén o de apoyo es algo que siempre debemos tener en mente, porque el paciente va en busca de salud y a través de estas medidas tan simples como mejorar su anemia, mejorar sus hemorragias y sus infecciones, hará que el paciente se sienta mejor y nos dará tiempo para decidir la conducta terapéutica definitiva en este tipo de pacientes. Bien. Muchas gracias, doctor Collazo. Bueno, Mario, yo creo que estamos llegando a casi nuestra parte final del programa, ¿verdad? Así es, doctor. Y creo que el aspecto fundamental que nos falta, que es el cómo se trata esta enfermedad. A mí me agradaría mucho que la doctora Ferrer nos hiciera un comentario a este respecto. ¿Cómo se trata esta patología? Además de las medidas que ya ahorita expuso el doctor Collazo. Sí, pues en realidad ya había dicho el doctor Collazo, obviamente, que el tratamiento debe ser integral, dada toda el género de complicaciones tan severas que pueden presentar los pacientes. Sin embargo, es muy importante enfatizar el tratamiento de fondo. ¿Qué es lo que nosotros le podemos ofrecer como tratamiento de fondo? Es decir, para tratar de regenerar la médula ósea del paciente con anemia plástica. Desde hace varias décadas lo que se ha venido manejando y que de hecho sigue siendo manejado como tratamiento con el que realmente contamos en muchos centros hospitalarios son los anabólicos proteicos. Los anabólicos proteicos son fáciles de administrar y producen efectivamente remisiones de la enfermedad, y por desgracia estas remisiones no rebasan el 25%, ¿sí? Entonces esto hace obviamente que, aunque nosotros sepamos que el tratamiento a base de anabólicos es relativamente fácil de administrar, poco costoso, y se puede administrar a los pacientes una vez que han pasado las etapas críticas de la enfermedad, como ambulatorios, nos hemos visto realmente en la necesidad de elucubrar sobre otras medidas que pudieran ofrecerse, ¿sí? Entonces, actualmente,
en contraposición a este tratamiento que nos ofrece solamente un índice bajo, relativamente bajo de remisiones, tenemos tratamientos como el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea suena bellísimo y de hecho es bellísimo. Es un tratamiento en el cual vamos a tratar de una manera integral a la médula que está enferma, sustituyéndola por una médula que está sana y en plena capacidad de reproducirse. Tiene además la ventaja de que cuando se realiza el trasplante se ha comprobado que no solamente va tejido hematopoyético primitivo, sino que además se van algunas células importantes del microambiente, lo cual realmente da un tratamiento bastante global al paciente con anemia plástica. ¿Cuál es el problema del trasplante de médula ósea? Que a pesar de que en los casos seleccionados puede llegar a producir mejorías del orden de más del 80%, lo cual es un giro de 180 grados en lo que nosotros habíamos vivido hasta hace un par de décadas como resultado, como pronóstico del paciente con anemia plástica. Tenemos que hay una serie de limitantes importantes. Por ejemplo, dependemos forzosamente de un donador histocompatible. Este donador histocompatible, pues no habría problema si todos tuviéramos un hermano gemelo homozigoto, ¿verdad? Claro. Que pudiera donar una médula al paciente aplástico, pero sucede que muchas veces es imposible prácticamente conseguir un donador histocompatible. Por otro lado, tenemos que hay una limitante de edad. Se trata de un tratamiento bastante agresivo que requiere que el organismo pueda realmente soportar toda esta agresión antes de salir adelante y de recuperar la potencialidad de la médula ósea injertada. Entonces, esto hace, ¿verdad?, que haya una limitante de 30 o máximo 40 años. Esto entonces nos lleva a darnos cuenta que si nosotros tomamos en cuenta esto, más el hecho de que el tratamiento es un tratamiento caro, que se requiere una infraestructura muy importante y también cara, entonces vemos que la proporción de pacientes que pueden beneficiarse de este tipo de tratamiento, que a primera vista es excelente, es muy pequeña comparada con el universo de pacientes que padecen anemia plástica. Por ello, hay otras alternativas que se han estado buscando, muchas de ellas gracias precisamente a las búsquedas que se han hecho con para el trasplante de médula ósea. Y así podemos ver que el tiempo se termina, ¿verdad? Pero valdría... parece ser que... Bueno, por favor, termine usted su idea, doctor. No, es que valdría la pena recordar que hay además entre estos dos extremos, tenemos toda una serie de medicamentos que se han ido buscando, que son sumamente interesantes y promisorios, en los cuales tenemos, por ejemplo, tratamientos inmunosupresores o inmunomoduladores, como por ejemplo la globulina antitimocítica, como la ciclosporina, como la metilprednisolona, como el factor de transferencia que nosotros hemos utilizado. Y obviamente nosotros no podemos ver el futuro del tratamiento de la anemia plástica sin contemplar todo este rango de medicamentos y otros que obviamente todavía tenemos que buscar. Ya. Pues, doctores, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Desgraciadamente, el tiempo se nos ha ido y tenemos ahora que... Bien, amigos, pues muchísimas gracias por su atención a este programa de anemia aplástica, que, como advertimos a ustedes al principio, se trató de una retransmisión de un tema muy interesante abordado por los especialistas que ustedes vieron y por el doctor Romeo González Constance, a quien le agradecemos, por supuesto, el habernos honrado en esa ocasión. Les recordamos que Alice Vivere sufre algunas transformaciones para enriquecer, para diversificar, para enriquecer pues los temas. Y no serán solamente temas médicos, sino todos aquellos que tengan que ver con el mejoramiento de la calidad de vida. Y justamente así es que se va a titular esta serie a partir del día 28 de noviembre, Calidad de Vida. Temas como ecología, alimentación, higiene, vivienda, aparte de temas médicos, como ya le mencionamos a usted, un vasto horizonte, pues,
de reflexión que con este título, Calidad de Vida, le vamos a ofrecer a ustedes desde Televisión Universitaria en la Ciudad de México. Ojalá que ustedes se encuentren de aquel lado. Nosotros aquí estaremos. Dentro de 8 días nuevamente los esperamos para que se encuentren de aquel lado.